Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Los primeros habitantes en la cuenca de Linares. A través de los estudios de restos arqueológicos hallados en los yacimientos cercanos, se ha podido conocer la procedencia cultural de los más antiguos pobladores del río Linares. Al final de la Edad del Bronce o principios de la Edad del Hierro, 750-650 años antes de Cristo, grupos humanos de pastores y cazadores toman los cerros más aparentes como refugio. Imagino que cuando llegaron a estas gentes, nuestras tierras no estarían abandonadas, pero un estúpido velo se mantiene, como si la vida en España hubiera comenzado con estas invasiones. Digan lo que digan, los de Cornago estábamos ahí con las ovejas. En esas épocas, el hombre europeo, por unos u otros motivos, prolongadas hambrunas, superpoblación, frío, conquista de sus tierras por otros pueblos en expansión, hábitos propios de pueblos pastores en continua transhumancia, estaba sujeto a periódicas migraciones. Producto de la situación son las diversas oleadas de pueblos que irrumpen en nuestra península por los puertos pirenaicos. Una primera oleada irrumpe por el Pirineo Oriental. Son pueblos de origen celta y se conocen como los pueblos de los campos de urnas. Se les llama así porque queman a sus muertos y guardan sus cenizas. No pasaron de la actual Cataluña. Un documento valiosísimo por el cual podemos comprender los motivos concretos que llevan a emigrar a estos pueblos nos lo proporciona Julio César en su obra La Guerra de las Galias. En ella nos narra cómo los helvecios abandonan sus tierras y se lanzan a la conquista de las Galias. Orgentorige era entre los helvecios el más ilustre por su linaje y el de mayor fortuna. Este, siendo cónsules de Mesala y Pisón, seducido por el desorbitado deseo de ser rey, formó conspiración de la nobleza y persuadió a los ciudadanos para que salieran del territorio con toda la población en masa. Era muy fácil apoderarse del gobierno de toda la Galia, ya que aventajaban a todos por su valor. De todo les convenció con más facilidad porque los helvecios se veían encerrados por todas partes por la naturaleza del lugar o condiciones geográficas. Por esto resultaba que no podían extenderse y no podían llevar la guerra a territorio vecino. Y por esta razón unos hombres ansiosos de batallar se hallaban sumamente irritados y doloridos por la densidad de población, por su gloria militar y por su espíritu de bravura. Consideraban asfixiante su territorio, que se extendía en una longitud de 240 millas y una anchura de 180 millas. Decidieron comprar el mayor número posible de bestias de carga y carros a Cerac. Cuando juzgaron que ya estaban preparados para esta empresa, incendiaron todas las ciudades. En número de 12, sus aldeas, alrededor de 400 y los demás edificios particulares. Quemaron todo el trigo menos el que habían de llevarse con ellos, para que, suprimida la esperanza de regresar a casa, estuvieran más preparados para afrontar los peligros. Mandaron que cada uno llevara de casa harina para 3 meses. En este caso, fracasó el plan de los helvecios, pues los romanos, alertados a tiempo, pudieron evitar la invasión de las Galias. En otras épocas, sin un poder como el romano que impidiera la invasión, los pueblos atacados se veían desalojados de sus tierras y pasaban a ser dominados u obligados a emigrar, produciéndose de este modo un movimiento similar al de las fichas de dominó cuando alineadas se derriban una a otra. Nuestra mentalidad necesita de estos relatos para comprender los motivos que movían a aquellas gentes a abandonar sus hogares y tierras de sus mayores, embarcándose en aventuras y peregrinajes tan arriesgados, todo por la ambición de unos pocos capaces de manipular a los demás, como siempre. Estos pueblos de economía pastoril se van abriendo paso entre los cántabros y los vascones y se extienden hacia el Bajo Aragón. Penetran en la meseta, ocupando en su camino las tierras de pasto de un territorio secularmente poco poblado. Estas gentes construyeron uno de sus poblados en el cerro de la Peña del Saco, frente a los balnearios de Fitero. Las mismas gentes poblarían luego todo el valle.
En una segunda oleada de pueblos de origen distinto a los anteriores y de economía pastoril también penetran por los puertos pirenaicos occidentales y alcanzan el valle del Ebro. En sus enterramientos, los campos de urnas aparecen mezclados con túmulos, lo que indica que su cultura habría recibido y asimilado influencia de otras culturas en su camino migratorio, y ello a través de una prolongada convivencia con pueblos distintos. Hablaremos ahora de los celtíberos, entre ellos de los pelendones. A través de los escritores romanos podemos constatar que estas gentes eran conocidas como celtíberos en general y que ocupaban la Celtiberia, con unos límites indefinidos, pero coincidentes en gran parte con el sistema ibérico, los montes Idúbedas, incluyendo en su territorio y en todo o en parte las actuales provincias de Zaragoza, Guadalajara, Soria, La Rioja y Burgos. El pueblo celtíbero no estaba formado por un solo colectivo. Eran los arébacos, los velos, los lusones y los pelendones. Compartían la misma denominación, celtíbero, si bien tampoco está muy clara la distinción, pues los romanos no llegaron a tener mucha curiosidad sobre el particular, lo que nos lleva a pensar que los diversos pueblos celtíberos tampoco tenían grandes diferencias culturales. Celtíberos pelendones eran los que habitaban en un territorio que abarcaba desde el Moncayo, acercándose a las llanuras del Ebro hasta Burgos, siguiendo el sistema ibérico y por lo tanto a caballo entre Soria y La Rioja. El pueblo pelendón, según Bosch-Gimpera, hay que estudiarlo unido a otro pueblo que denomina lusaciano y que está representado por los vénetos, los cuales procedían del río Weser, en la actual Alemania. Ambos pueblos se infiltraron entre pueblos celtas o entre pueblos ilirios, celtizando sus costumbres o ilirizándolas según los casos. La capital de los pelendones fue Numancia, que pelendona en su origen pasó a ser después arébaca, quizá por ser los arébacos un pueblo en expansión que terminaba por dominar o someter a sus vecinos. Los arébacos son de origen celta y llegan a la península hacia el siglo V a.C. Su cultura tiene su origen en pastores de estepa. Toman contacto con otras culturas y estimulan la marcha hacia occidente de complejos y heterogéneos grupos étnicos. Estos pueblos pondrán en valor tierras de cereal y darán origen a culturas post-hallstáticas, representadas en la península por arébacos y betones. Quizás en esta época histórica las ciudades por sí mismas llegaban a tener una personalidad propia y distinta, que absorbían las culturas que habían sido su fuente, las ciudades-estado. Y también pudo ser que los arébacos y pelendones tuvieran economías complementarias y pasaran a ser un solo pueblo finalmente. Contrebia-Leucade fue la más importante ciudad del entorno. Guardaba el paso a la meseta por el Alhama, llegando a tener una población cercana a los 5.000 habitantes en tiempos de paz. No es nada despreciable esa cantidad, puesto que en estos momentos difícilmente llegamos a ese número de habitantes en los pueblos que tenemos alrededor. Hacia el siglo IV a.C., el poblado de la Peña del Saco fue incendiado, lo que da a pie a pensar en una destrucción por las armas, seguramente consecuencia del avance arébaco, aunque también pudo ser como consecuencia de peleas tribales con sus vecinos vascones. Lo cierto es que, fuera cual fuera la causa, sobre las cenizas se construyó otro poblado mayor, ganando superficie el cerro por la salida del sol mediante un muro de contención. Las casas las construyeron en piedra, empedrando asimismo el pavimento. Anteriormente era de tierra. El primitivo sistema de fabricación de cerámica se ve sustituido por el uso del torno, con lo que fabricaban vasijas más finas y mejor acabadas, todas de tradición celtíbera con adornos en negro. Sin duda que los nuevos pobladores disponen de una cultura más adelantada que sus antecesores. Hasta el siglo IV a.C., en el cerro de la Peña del Saco se construyen las casas de planta rectangular, con muros de barro y pavimento terroso. La techumbre es de entramado leñoso y tierra, como las casillas de los campos de hoy. La cerámica es muy tosca, la emplean para guardar semillas, alimentos y bebidas. La fabrican a mano, sin torno, y los adornos que la decoran son marcas realizadas con los dedos y hendiduras hechas con la punta de un cuchillo o herramienta.
La vida en el cerro de la Peña del Saco parece que finaliza hacia el año 180 a.C., coincidiendo con la conquista del Ebro Medio por los romanos. Pudo coincidir con la fundación de Gracurcis, la actual Alfaro, distante unos 20 kilómetros de este cerro. La fundación de la ciudad supone que existe un dominio efectivo sobre todo el territorio que le rodea y que se verá sometido a la romanización. Unos años antes de fundar la ciudad de Gracurcis, el antecesor de Sempronio Graco, Manlio Acidinio, había infligido a los celtíberos una grave derrota en Calahorra. Posteriormente se dedicó a recorrer el territorio persiguiendo a los vencidos, los cuales se vieron obligados a refugiarse en los poblados más inaccesibles, en donde fueron desalojados por las armas. Acabaron vencidos o huidos por los montes. Solo la llegada de Graco pudo evitar el sometimiento total por las armas. Sempronio Graco se dedicó a pacificar el Ebro Medio, concentrando una paz duradera mediante el reparto de tierras, pero también prohibió la edificación de ciudades y la fortificación de las antiguas. El poblado de la Peña del Saco pudo ser abandonado en esta época tras su destrucción por las armas o bien destruido por exigencias de esta paz concertada con Sempronio, que prohibía los asentamientos inaccesibles y de fácil defensa. Lo revelado por los hallazgos de este asentamiento puede ser una base para imaginar la suerte que todo el valle pudo recorrer. De haber sobrevivido a la campaña de Manlio, pudo acontecer su sometimiento tras la caída de Numancia en el año 133 a.C., o bien hacia el 77 a.C. con la conquista de Contrevia Leucade por las tropas de Sertorio.